¿Cómo están amigos de Filósofo Local Pensamiento al Límite? Mi nombre es Antonio. Finalmente nos conocen. Aquí estamos con nuestro amigo Jorge. Hemos hecho esto muchísimos años. Finalmente estamos haciendo algo diferente. En realidad estamos modernizándonos a través de la imagen. Finalmente le están poniendo cara a la voz. Así que hola Jorge, ¿cómo estás? Un saludo Antonio, un saludo a todos y todas. Aquí para conversar como siempre, un espacio ameno, que esta vez con video, para que los que están ahí del otro lado nos puedan ver un poco y saber un poco más de nosotros. Sí, en realidad no es que vamos a cambiar muchísimas cosas, vamos a seguir conversando de temas de diferente índole y hoy vamos a comenzar en realidad con un tema que a mí me parece importante. Creo yo que es tal vez el asunto más importante de la generación actual porque hay demasiado que conversar de esto. Y Jorge lo ve desde su visión como profesor de colegio y yo lo veo desde acá, desde la universidad. ¿Por qué odiamos pensar? Es una pregunta frecuente que como docentes actualmente nos preguntamos. Es complicado con los adolescentes que trabajamos, que les cuesta un poquito reflexionar e incluso, como vamos a tratar el día de hoy, algunos ya odian el hecho de pensar, que es muy fuerte. Claro, le ponemos cosas para no pensar, le abrimos el TikTok, abrimos el WhatsApp, scrolleamos, hacemos cualquier cosa para evitar pensar. Así que vamos a ir viendo tal vez de manera cronológica para organizar este podcast. Vamos a organizar esto con algunos filósofos, desde filósofos clásicos hasta tal vez algunos filósofos modernos, y un poco para ir tal vez llegando a ese punto de decir por qué nuestras generaciones modernas, contemporáneas, están odiando esto de pensar, aunque parezca ilógico, porque se supone que el pensar nos hace libres, pero el momento en el que nosotros decimos que no queremos pensar, por ejemplo, en política, no queremos decidir qué candidato es el mejor, no queremos meternos en política, estamos decidiendo no pensar. Así que vamos a intentar ver qué hay por detrás de todo esto. Así que empecemos con lo básico. ¿Qué es pensar? ¿Qué es razonar, cuestionar, dudar, Jorge? ¿Qué piensas? Bueno, aquí pueden existir muchas fuentes, muchos conceptos, pero en general representa un proceso cognitivo, un proceso de reflexión, un proceso en el cual nosotros nos lleva un poquito a ir más allá, digamos, de lo evidente. Y ahí es cuando nosotros utilizamos la razón, cuando cuestionamos, cuando dudamos de todo en sí. Claro, bueno, eso que parece tan obvio, que es un proceso cognitivo, en algún momento dado termina siendo más bien una maldición. No, no, los chicos lo ven como algo complicado, qué pereza pensar. Porque bueno, a veces la gente piensa que pensar solamente es, o piensa que pensar, cree que pensar es solamente esto de decir cualquier cosa, de opinar, cuando en realidad pensar tiene que tener ese proceso de ir mucho más allá, de cuestionar, de dudar, de ser escéptico con las cosas que se nos presentan, pero es tan difícil con el tema de las redes sociales, con las fake news. Claro, y más aún en estos tiempos donde toda la inmediatez nos aleja un poco de este proceso reflexivo que representa pensar. O sea, ahora creo que también es uno de los efectos, ¿no? Que ven mal los adolescentes, en mi caso, como trabajamos con el colegio, que, o sea, les cuesta detenerse un poco para pensar, para procesar algo. Quieren inmediatez, así estén en lo correcto o muchas veces en el error. Pero bueno, ¿y por qué a veces preferimos esto? ¿Por qué los jóvenes prefieren distraerse con el TikTok, con los shorts que están tan de moda, con shorts, con juegos de video tal vez vacíos, con shooters y cosas así? ¿Por qué prefieren eso a reflexionar, a dudar? Bueno, quizás estamos en una época en la cual dudar, cuestionar, no es algo que les llame la atención a ellos. Y es el miedo de pensar en la realidad. Entonces, a veces creo que eligen ciertos, digamos, dispositivos digitales o videojuegos para salirse un poco de la realidad, pero en verdad deberían ellos asentarse en la realidad. Y esto es un poquito una ilusión que ellos crean alrededor de su propia realidad. Ya, pero bueno, vamos viendo, empecemos por la filosofía clásica, empecemos por Sócrates. ¿Ya? ¿Por qué es importante pensar? Vamos a poner ese hilo conductor. ¿Qué es lo que le incomodaba tanto?
a la gente de Sócrates, porque generalmente empezamos allá en la filosofía clásica con Sócrates y hay mucho meme, mucho mito sobre Sócrates, incluso aquí mismo en Filósofo Local hemos puesto en redes sociales memes de Sócrates preguntando mucho de cualquier cosa, de juegos de video, y decimos que qué haría Sócrates en un chat de videojuegos y seguramente va a dañar el videojuego. Seguramente va a dañar el chat porque va a empezar a cuestionar todo y bueno, a la final, como decíamos, la gente, a los chicos no les gusta pensar, no les gusta cuestionar las cosas. ¿Qué es lo que incomodaba de Sócrates en ese tiempo? Bueno, él, sobre todo, o sea, lo principal, cuestionar nuestro propio pensamiento, o sea, la ignorancia que tenemos por dentro y que nosotros muchas veces no la aceptamos. Y esto, o sea, llegaba hasta tal punto que muchas personas le llegaban a tener tirria. O sea, prácticamente los políticos, en este caso, ¿verdad? Los sofistas, comenzaron ya, inclusive fue una causa de la muerte de Sócrates, que ellos Claro. le culparon. Y es esto, ¿verdad? En la cual nos hacía tratar de darnos cuenta que somos ignorantes, pero nosotros pretendemos que lo sabemos todo. El famoso solo sé que nada sé. Es que claro, a nadie le gusta que le digan ignorante tampoco. O sea, si llega una persona cualquiera y te empieza a cuestionar lo que, entre comillas, tú sabes, o las cosas de las que uno tiene seguridad, se incomoda. Se incomoda. Si te digo, tú que tienes muchísimos años de docente, de filosofía, de sociología, y llega alguien y te dice, tú no sabes nada de filosofía y sociología, y te quiere enseñar otras cosas, o te cuestiona, o te hace preguntas, te incomoda, te choca. Bueno, ha pasado, pero sí. Y en realidad no sé Sí. cosas, no sé No, o cosas. sea, que me increpan a veces. O sea, esas actitudes, en verdad, eso molesta hasta cierto punto. Pero yo creo que también partía un poco Sócrates a que nosotros aceptemos un poco la ignorancia, porque, o sea, en verdad no podemos saber todos los seres humanos. Pero es que aquí pues, hemos pasado de creernos, bueno, de Sócrates, de supuestamente aceptar nuestra ignorancia a un mundo de redes sociales donde Mm. todo el mundo opina de todo y todo el mundo sabe de todo. Entonces, en Ecuador, que estamos con este tema, por decir algo, de la crisis de seguridad, todo el mundo opina de seguridad. ¿Qué se debe hacer de seguridad? Se cambia un poco el problema. Tenemos este otro problema ambiental, que llegan las mineras, que quieren explotar la montaña, y ahora todo el mundo es ambientalista. Y luego tenemos un problema económico, entonces todo el mundo es economista. Entonces hemos pasado a aceptar nuestra ignorancia, asumir nuestra ignorancia, de aceptar nuestra ignorancia, a saber de todo. Que ese es otro problema, la posverdad, la verdad que todos tenemos, y eso es un gran problema, o sea, hasta tal punto que seguimos con este tipo de también teorías conspiracionistas, tenemos nuevamente, puede ser el tema de los terraplanistas, por ejemplo, Ah, que sí, claro, esos mis amigos, los terraplanistas, esos son... entonces, por más que pues, se presenten pruebas, argumentos científicos, ellos simplemente pensar o decir que tienen la verdad, ellos ya asumen y quieren defender esa posición. Claro, pero esto va, por ejemplo, en concatenación con Platón, con el mito de la caverna de Platón. Para los que por ahí no saben qué es el mito de la caverna de Platón, el mito de la caverna de Platón te dice que hay una persona que está encerrada en una caverna, que está encadenada, que solamente puede ver sombras, pero hay un momento, y para esa persona las sombras son la realidad. Luego sale esa persona de la cueva, alguien lo libera y ve la realidad. Le cuesta al principio, le duelen los ojos, pero luego empieza a ver colores, empieza a ver más que las sombras, y luego el pobre hombre quiere regresar y lo matan. O sea, bueno, no sé si es exactamente así, pero digamos que no reaccionan bien las personas encadenadas. Él regresa diciendo, no, afuera de la caverna hay otra cosa. Y estas personas, en cambio, no aceptan eso. La seguridad de estar encadenados y ver su realidad y les cuesta también asumir que hay otra cosa aparte. Entonces, esto en nuestra modernidad, la caverna termina siendo pues las redes sociales, la televisión, lo que vemos ahí, porque no queremos indagar, no queremos pensar. Entonces, ¿crees que por ahí va el asunto? Claro, y aquí, como te comenté al principio, ¿verdad? Viene el problema de la inmediatez, de lo primero que veo, de lo primero que investigo, es la verdad absoluta y no me tomo el tiempo para corroborar esa información o verificar otras fuentes. Ese es también el problema de la inmediatez. Y el problema también que viene ahora es, digamos, se puede decir de la IA, ¿no? Que ahora prácticamente los estudiantes
desde mi experiencia, prácticamente ya no es el Google, sino directamente preguntas ChatGPT, DeepSeek o alguna IA y lo que diga la IA, control C, control V, y no hay esa reflexión. No hay ese pequeño proceso cognitivo de pensamiento con el que iniciamos No, nosotros. pero está peor todavía, porque ahora los asambleístas No, es hacen lo peor. mismo, Sí, sí. ya no tienen una persona, porque antes tenían una persona que les hacía los discursos, había una persona que les hacía unos discursos, o por último, no tenían a una persona que les hacía los discursos y se lanzaban los discursos solos. Entonces, ahora, claro, necesito hablar del medio ambiente. Entonces, ChatGPT dame haciendo un discurso y no, claro, no ven ni siquiera, no lo revisan y leen tal cual, como está. Sí, Hasta dice, te puedo hacer otro discurso. Hasta leen esas partes pequeñitas al final. Entonces, es sí, increíble. claro. Es- Entonces, claro, esas sombras de las que hablaba Platón, creo yo que, claro, los chicos ven eso y para ellos eso es la realidad y no se dan el trabajo de dudar, por lo menos, y de pensar, bueno, de investigar, agarrar un libro, por lo menos contrastar fuentes. Claro, lo que les aparece en el TikTok, eso es lo primero. Y ahí están las señoras de TikTok, las tías del TikTok que lo primero que vieron en Facebook, eso lo pusieron en el grupo, lo primero que vieron en el TikTok, lo pusieron en el grupo. claro. Y se viraliza, ¿no? El problema de la viralización y todo ya se convierte en una verdad, lamentablemente la absoluta para algunas personas y no ven más allá, como dices tú, de las sombras, ¿verdad? A pesar de que Platón, filosofía antigua, ¿verdad? Sin embargo, nos sigue enseñando cosas que se destacan ahora con respecto al pensamiento, a la verdad. Claro, ahora, ya yendo un poco más allá en la filosofía moderna, nos vamos a saltar la filosofía medieval, por cierto, no deberíamos, pero sí lo vamos a hacer, cuestión de tiempo. Y ahora, hablemos de qué tenemos que hacer, porque, por ejemplo, decimos que tenemos que dudar. Entonces, siempre que hablamos de duda, tenemos que remitirnos a Descartes, Descartes. para el pueblo, Descartes. Entonces, la duda cartesiana puede ser una carga insoportable, o sea, ¿qué tan pesado es dudar de todo? O sea, sí, nos invita a dudar de todo, prácticamente Descartes. Pero yo siempre veo un problema aquí de Descartes un poco, ¿verdad? Cuando uno se queda en esa duda de manera indefinida. Entonces, ahí viene otro problema que lo llamó el solipsismo, si no estoy, ¿verdad? Claro, Cuando se en eso sí misma está duda. Entonces, sí creo que debe haber un límite de la duda y pasar ya a la certeza, porque no podemos dudar siempre, siempre de todo. claro, te vuelves, claro, era el problema general que tenía Descartes, claro, si dudabas de todo, era bien difícil que termines en una idea clara y distinta, como decía él Ujú, mismo. O sea, ujú, la idea de Descartes era terminar en ideas, en conceptos claros y distintos. Había un proceso que había que seguir y al final tenías que terminar en eso, pero aún así, de eso también podías dudar. claro. Entonces era claro, un proceso interminable, pero bueno, a la final el tema de la duda en sí, era lo importante, Sí, porque no se podía creer en todo y en ese tiempo, que no teníamos tanta información, había información claro, escasa. reducida, escasa, lo que decía la gente, y Descartes le presentaban una idea y él dudaba de esa idea, y bueno, pues de ahí salió el proceso. Y actualmente no dudamos. Y ahora que tenemos, nos saturamos de información, estamos excedidos de información y no dudamos. Ese es un problema grande. Claro, si te dicen que tomar bicarbonato con agua todos los días cura el cáncer, hay gente que se cree. O sea, hay gente que asegura eso y lo comparte y no es capaz de dudar absolutamente de nada. Y ese es el verdadero problema, que no estamos dudando de las cosas que aparecen en la pantalla. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos que nuestros chicos duden? Eh, Dentro de eso mismo estaba Kant. Mm, Kant, él decía, atrévete a pensar. el famoso sapere aude. Sapere aude, atrévete a pensar. Y él decía que esto de no pensar era por pereza primero y por cobardía. Era por pereza y cobardía. Y esto era causas de una sociedad inmadura que no ha madurado, que no es racional. Entonces, ¿crees que nos está pasando eso capaz? Y lo que decía Kant nos está pasando. Sí, porque dejamos que piense todo, o sea, desde el gobierno actualmente, ¿verdad? No como pueblo, como sujetos pensantes mismos, deberíamos ejercer nuestro propio pensamiento, pero nos dejamos influenciar, somos muy influenciables y manipulables, y aún más
con todo este boom de las redes sociales. Yo creo que sí es un problema y nos falta un poquito más empoderarnos de nuestro propio pensamiento. Pero como, bueno, obviamente tenemos que dar lucha desde los que hacemos educación, pero qué bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué herramientas? Porque, claro, es difícil decirle a un chico que, a ver, si hay un gobierno corrupto, un gobierno que tirano, y sabe el chico que le puede ir mal, que le puede, que le pueden mandar a la cárcel por hablar o que le pueden, no sé, por ahí quitar sus cosas o cualquier cuestión que en realidad pasa en muchos gobiernos. Entonces, pensar va a ser complicado. Yo preferiría, pues, hay gente que va a preferir quedarse callada, gente que va a preferir no decir nada. ¿Cómo combatimos eso? Porque para Kant, claro, es más sencillo decir, no, no sea cobarde. Claro. O sea, aquí iríamos directamente a una especie de lucha por recuperar nuestro pensamiento. Yo creo que una de las bases para salirnos un poco es la lectura. A pesar de todo, o sea, deberíamos fomentar un poquito más la lectura, como decían antes, menos face, más book. Creo que eso es lo que vendría O sea, no he un escuchado poquito. el menos face más book. Vamos a escuchar alguna vez. Entonces, yo creo que nos falta un poquito esa actitud en la cual nosotros, a través, por lo pronto, desde mi punto de vista de docente, la lectura de los chicos quizás ahí viendo otro tipo de fuentes, digamos, corroborando lo que están viendo, empiezan un poquito a trabajar el pensamiento crítico. Eso nos falta mucho también. Claro, yo sí creo que antes leíamos más, pero como que no teníamos las herramientas pedagógicas que hay ahora, o sea, no había tanta crítica. Es más, literalmente nos decían, usted lea y el profesor le va a explicar qué significa lo que Claro. usted está leyendo. No, no, no nos daban chance a hablar. ¿Ya? En cambio, ahora es lo contrario. No, no leemos ni les obligamos a los chicos a leer porque, me acuerdo, leíamos completas, además, las obras Mm. Guasipungo, empezábamos con La Emancipada, que siempre empezábamos con La Emancipada, luego nos hacían leer la obra de Juan León Mera, Cumandá, y pasábamos a Guasipungo, por ahí terminábamos en alguna otra obra, pero era como que un hilo de historias, de novelas ecuatorianas y ni se diga las novelas universales, pero sí leíamos. No nos dejaban pensar, en cambio. El profe, pues, esto significa lo de aquí y punto. Y tome un examen ahí ni siquiera de opción múltiple, eran dos preguntas, resuma todo y ya se acababa. Ahora no, ahora decimos que los chicos den su opinión, que piensen, pero en cambio, como tú dijiste, antes iban a Wikipedia, a los resúmenes, y ahora ya con ChatGPT, pues deme haciendo hasta el ensayo. Sí, sí, ese proceso también creativo se está perdiendo, el proceso creativo de pensamiento. Yo creo que también otro punto sería un poco más de activismo político o como llaman otros, agencia. O sea, agencias desde el punto de vista, ser agentes transformadores de cambio de alguna manera de la realidad en la cual estamos nosotros aquí asentados en el mundo. Dejar un poquito de lado todas esas redes y preocuparnos un poco más por lo que pasa alrededor, inseguridad, política, tantas cosas que ocurren, o sea, no mundial, digo de que en nuestro querido y propio país, lo que lamentablemente ocurre aquí. Bueno, vamos más allá, ya con los filósofos un poco más contemporáneos, bueno, ni tan contemporáneos. Ya Nietzsche ya se está volviendo más, le decían filosofía contemporánea a Nietzsche y a Heidegger, y en realidad ya están pasando por otra cosa ya. Pero bueno, Nietzsche, el campeón mundial de criticar al rebaño, el superhombre por excelencia, obviamente salirse de lo común, la crítica siempre a estas ideas de masa. Entonces, ¿qué es lo que Nietzsche hacía de diferente? ¿Por qué no le gustaba estas ideas de rebaño? Por los valores tradicionales que él también un poquito detestaba, ¿verdad? Él iba en contra de lo moral, de lo establecido, y él, o sea, trataba de que nosotros, o sea, como seres humanos, también logramos esa independencia de pensamiento, ese empoderamiento. Y ahí viene sus programas de teoría del superhombre, ¿verdad? Zaratustra también que comenzaba a fomentar eso de ahí, sobre todo Nietzsche. Claro, para Nietzsche, lo peor que uno podía hacer era pensar igual que el rebaño. Uno tenía que ir en contra de esos valores, no en contra, sino superar esos valores tradicionales, un poco ir más allá de lo que racionalmente se explicaba para todas las masas. Nietzsche iba en contra de eso. No podía
soportar la idea de que todos piensen igual, de que el rebaño lo acapare, digamos. Eso para Nietzsche era un crimen. Y Heidegger un poco también decía algo similar. Él hablaba obviamente de esto de caer en lo superficial, en lo cotidiano, y bueno, pues todo esto de que el uno dice, el uno que era toda la gente, el populacho, pues para Heidegger eso era también un crimen, un crimen, porque pues prácticamente lo que, lo que, lo que esperaba Heidegger de nosotros era pensar sin tanta distracción, llegar a un pensamiento auténtico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo podemos hacer que los chicos, aparte de obviamente la lectura, cómo hacemos que los chicos lleguen a tener un pensamiento auténtico? Fomentar más la crítica, otro arma o elemento no solo de la filosofía, y que se entiende bien, ¿verdad? Porque a veces se peca mucho que la filosofía no, sino yo debería, es algo transversal, el pensamiento crítico, fomentar desde cualquier área, asignatura que tienen los estudiantes, ¿verdad? Y principalmente, o sea, no creer todo lo que nos ponen en las pantallas y lo que nos dicen hasta nosotros, los docentes. Ese pequeño aspecto de la duda, ese cuestionamiento, debe ser esencial, aún más hoy en día. Y con eso creo que medio podemos ser un poco auténticos, como nos trata de señalar Heidegger. Claro, bueno, claro, Heidegger hablaba justamente del tema de la soledad, de retraerse para poder filtrar todo eso que nos dice el uno, el pensamiento popular y las masas. Eh, podríamos tal vez incluso llegar a eso, o sea, tratar de enseñar que la soledad, eh, separarse de la gente, de sus pensamientos, de las opiniones, y por ahí filtrar esas cosas a través de la lectura, a través de la crítica. Eso también nos falta, porque los chicos, muchos se juntan con otros chicos para, para sentirse seguros Claro. de sus pensamientos. Y yo sí creo que hay por ahí también un tema de seguridad. Estamos creando o educando chicos inseguros, chicos que no pueden expresar un pensamiento propio porque les da miedo quedar mal, quedar en ridículo, que les hagan memes, que los saquen en el grupo de WhatsApp, que los saquen en Facebook. Entonces, hay mucho de eso también. Sí, la lapidación de las redes sociales en este caso, y el error que actualmente los chicos tienen miedo a equivocarse, o sea, solo Exacto, quieren, ya. ese es el miedo y creo que por ahí también debería, del lado del coaching y un poquito más la autenticidad. Seguro que Y, ha venido con las frases menos book, más face, menos coaching, más filos. no sé. No, no. Pero sí es cierto. O sea, en verdad yo sí creo que también esto de la lapidación en redes sociales, en grupos de WhatsApp, en comunidades online, es complicado. O sea, un chico se le hace mucho más fácil no pensar, no decir lo que piensa, no ser auténtico por el miedo al meme, por el miedo al que dirán en redes sociales, a que le hagan quedar mal. Hay mucho de eso también. Y creo que finalmente, bueno, no finalmente, sino que pasando un poco ya a un filósofo mucho más contemporáneo, pues está el tema de Byung-Chul Han. Bueno, es un filósofo que aquí en Filósofo Local lo hemos tratado mucho, no tanto porque sea el más original ni el más, eh, no sé, el que mejores ideas ha tenido, no necesariamente por eso, sino creo que Byung-Chul Han es bueno hablando de cosas actuales, Ujú. de problemas actuales. Sí, sí, y digamos que algunos círculos se ha puesto de moda también el Claro. concepto de Byung-Chul Han. Pero bueno, Sí, tanto para decirle que no aporta nada nuevo, como también para decirle que es el gurú de la filosofía y no es ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, es importante porque toca temas muy actuales, por ejemplo, en la sociedad del cansancio. Él habla mucho del tema de la inmediatez, de evitar esa pausa reflexiva, que actualmente en la sociedad del rendimiento no paramos, siempre estamos tratando de producir cosas, de hacer cosas, y esa pausa reflexiva, esa vida contemplativa, de la que él tiene un libro incluso, no existe ya. No existe porque pensar requiere silencio, básicamente lo que dice. Y hoy lo estamos llenando siempre de estímulos, o sea, siempre tenemos que tener el chupete digital que él dice, medio que ya nos cuestionan algo, lo que hacemos es agachamos la cabeza y scrolleamos para no sentirnos vulnerables. Entonces, ¿cómo logramos esas pausas reflexivas? Porque si tenemos estímulos todo el tiempo, la tele. claro, y yo diría sobreestimulados desde los niños más pequeños. Recién vi
O sea, lamentablemente en una tienda, un niño con un celular y al frente estaba la televisión, o sea, sobreestimulación. Eso poco a poco nos viene ya a quitar, eliminar digamos, esa reflexión. Son las mamás de ahora, ¿no? Le ponen la tele y le ponen aparte el celular. Ya, esas es las abuelitas, que son campeonas para eso, les ponen la tele y luego el celular. Pero bueno, vamos cerrando, Jorge, un poco para ya ir terminando el podcast, que no se alargue tanto. Y nuestra edición. Bueno, cambiamos de bebida, por cierto. Seguramente en la edición hubo magia. Ya. La magia de lo digital. La magia de lo digital. Estábamos con café, pasamos al fuerte. Sí, por cierto, si nos quieren patrocinar, estamos de acuerdo. ¿No? Siempre y cuando sea algo justo. No habría problema. La justa medida. Sí, no. Bueno, ya para ir cerrando el tema, eh, creo que hemos abarcado varias cosas, varios temas que son importantes. Lo primero que tenemos que decir es que los chicos sí tienen miedo a pensar, sí tienen miedo a ser auténticos por diferentes razones que hemos explicado aquí. Hemos también visto algunas de las cosas que se puede hacer, el tema de fomentar la lectura crítica, la crítica por sí misma que tiene que ser transversal. Entonces hemos visto algunas cosas del tema de la duda, de dudar aquello que nos viene generalmente en redes sociales. Así que creo que hemos abarcado varios temas desde diferentes filósofos. Pero bueno, ¿qué es aquello que tenemos que descubrir o tememos descubrir cuando pensamos? Que tememos, que nos da miedo descubrir cuando pensamos. Yo creo que es fuerte también lo que voy a decir. Creo que ser libres. Nos da miedo también ser libres y con ello tal vez hasta ser felices. O sea, dependemos tanto del rebaño, como ya lo abordamos un poco. Incluso, o sea, si nos salimos de ese rebaño, eso nos causa infelicidad. Y la soledad, que un poco nos dice Heidegger, que necesitamos un poquito dejar de lado el rebaño, yo creo que eso es descubrir cuando pensamos también. Hay unas cosas que siempre hablamos con Nicole, con nuestra compañera también de filósofo local, y es este tema de que uno vive continuamente en el caos. Uno está siempre pensando en sobrevivir, muchas veces en el día siguiente, en el pan, y que sí, que los niños, y que los estudios, y que siempre uno tiene que estar mejor que el otro, y que claro, la plata no alcanza, y es un constante caos. Que hay un momento en el que a veces uno no tiene caos, son poquitos los momentos, que uno se siente inseguro. Uno necesita ese constante caos, porque claro, cuando se detiene el caos, uno empieza a pensar. Ujú. Entonces uno empieza a decir, bueno, estará bien lo que estoy haciendo con los niños, estará bien el trabajo que tengo, estarán pagándome lo justo. Es como que uno sí se detiene y se queda como que mirando al techo y diciendo, ahí empieza uno a cuestionarse. Claro. Falta un poco digamos, parar un poco y ponernos a pensar, o sea, de todo, o sea, nos falta un poquito trabajar este proceso de pensamiento, de reflexión. Richard Han nos invita un poquito digamos, a dejar esa manera, digamos, de enfocarnos tanto en el trabajo, quizás el ocio, no verlo mal tampoco, No, digamos. pues sí, eso es lo que dice Byung-Chul Han en La vida contemplativa. O sea, se ha perdido el sentido del ocio, de no hacer nada, de ir a un riachuelo y quedarse viendo el riachuelo y contar chistes. O sea, no tenemos que producir todo el tiempo algo. Y acá nos pasa eso. A mí me pasa mucho que estoy viendo tele, no estoy pensando en nada. Y me siento mal. Yo no se siente como que no Sí, estoy sí, haciendo nada. improductivo, como No dice estoy- Richard Han. Claro, pero como dice también aquel cantante sabio, Cristian Castro, Eso iba a que, decir. que se hizo muy viral en su video de Cristian De no hacer Castro, nada. de no hacer nada. ¿Pero qué es no hacer nada? O sea, ¿pero qué no haces nada? No te sientas en el mueble y no haces nada. Y la gente no lo entiende, pero Cristian Castro en todo lo que puede estar dice, tiene mucha razón, no hacemos eso. O sea, se ha perdido mucho eso. Mientras estamos viendo el fútbol, estamos con el teléfono acá, viendo noticias, no sé, cuadrando lo del día siguiente, comprando cosas, chateando al mismo tiempo. Estamos haciendo siempre cosas. Y lo peor es que vemos mal o nos ven mal si no hacemos nada. O sea, también es, Acá.
sentimos ahí observados. Nos observa la gente. Bueno, finalmente, o sea, es posible reconciliarnos con el acto de pensar como algo placentero. O sea, esto de pensar, es posible también inculcarles a los chicos que pensar es algo placentero. Sí, definitivamente yo creo que este proceso, esta pausa que nosotros hemos aquí expuesto un poco, debería provocar el placer y, ¿por qué no?, la felicidad, porque es parte de la felicidad el pensar, digamos, en este caso de manera correcta, reflexiva, críticamente lo que están viviendo, lo que ocurre en la realidad. Creo que sí podría hacer. Sí, sí, esto que a veces nos pasa de tener miedo a pensar, que les pasa mucho a los chicos también, de tener miedo a pensar, puede superarse a través de eso, o sea, sabiendo que el pensar más bien nos da herramientas para hacer las cosas de mejor manera de las que hacemos. O sea, yo puedo decir, bueno, pues me gusta jugar PlayStation, y a veces eso supuestamente te obliga a dejar de pensar, pero si es que por ahí se inculca esa herramienta, pues el PlayStation tal vez se hace mejor. Tal vez el jugar pensando te hace más libre, más feliz, porque estás consciente de lo que estás haciendo. Entonces, ese es el tema, que antes creo que había esto en Guasipungo, justamente en la novela, eh, una de las estrategias de los españoles para dominar a los indios era precisamente darles alcohol justamente para que dejen de Mm, pensar. Acá no nos dan alcohol, acá nos mm, dan circo, claro. ¿ya? Nos dan películas, nos dan tele, nos dan videos por montones, scrolleamos un montón de cosas todo el día. Entonces sí, o sea, si es que podemos hacer que los chicos se reconcilien con el pensar, se reconcilien con esto de atreverse a pensar, como decía Kant, tal vez construyamos algo diferente. Pero bueno, nosotros aquí haremos lo que podamos, lo que podamos. Otro granito de arena como Sí, sí, siempre sí. y sí, Sí, sí. de acuerdo. Pero bueno, no vamos a terminar tristes este podcast ya, pero bueno, Hay esperanza, hay hay esperanza, esperanza. hay esperanza, Siempre, haremos lo que siempre hay podamos. esperanza. Sí, 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 hay mucho también dentro de las redes sociales, hay muchos podcasts Mm, como este también, donde hay gente muy crítica, donde hay muchas herramientas, hay muchísimas herramientas también para ayudarles a los chicos a pensar, así que vamos a ver si es que podemos colaborar en algo. Y si yo hablando de alcohol y nos cambiaron el café por X bebida, Bebida energizante. bebida energizante. Pero bueno, listo, Jorge. Creo que por ahora vamos a dejar ahí el podcast. Así que bueno, no va a ser el único podcast que grabemos. Vamos a grabar más podcasts, más video podcasts. Justamente la idea va a ser esto, o sea, tratar de conversar de diferentes temas. El por qué odiamos pensar va a ser el primero, pero vamos a lanzar más podcasts. Ojalá podamos incluir al resto de la gente, de María Eugenia, a ver si es que algún día María Eugenia se atreve, porque María Eugenia... Hay que convencerle. Sí, sí, sí. Bueno, listo, Jorge, muchas gracias. Esto ha sido Filósofo Local, Pensamiento Límite. Mi nombre es Antonio y, Mi nombre es Jorge, un gusto. y nos estamos viendo en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Adiós.